Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Seguimos con el estudio de Lucas. La verdad que yo quería avanzar. Y hoy quería avanzar con una porción más amplia para leer todo el nacimiento, el nombramiento de Juan. Pero mientras preparaba el mensaje sentí que debía quedarme en el verso 57 y verso 58. Entonces ese va a ser el tema que vamos a considerar hoy. Vamos a hablar de Elizabeth y la responsabilidad de la mujer de ser madre. Siento por el Espíritu que llegamos a una jornada donde el Espíritu me carga en este foco bastante. Nosotros hemos tenido muchas jornadas donde le hemos hablado a los hombres, pero hasta que los hermanos dicen ya no más, por favor. Pero siento que el Espíritu nos está llevando a una jornada donde la carga de la palabra nos está llevando bastante a hablar, especialmente a las mujeres. Entonces, bueno, vamos a leer el verso 57 y verso 58 y vamos a comenzar a examinarlo. Dice: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Entonces, era costumbre de la época que cuando una mujer estaba embarazada, generalmente las personas de la aldea o del pueblo se reunían alrededor de la casa cuando ella estaba en alumbramiento. Y se dice que, bueno, porque en esa época se marcaba mucho por la cultura cierto menosprecio hacia la mujer. Pero cuando él era varón, hacían una celebración, dice, y se regocijaban y traían a los cantores del pueblo y había toda una celebración. Cuando era mujer no era así, pero bueno, puede ser lo que nos está diciendo este pasaje. Más adelante se nos dice que al octavo día, pues ella, como era costumbre de los judíos, fueron a circuncidar al muchacho y ahí le pusieron el nombre. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero yo quise quedarme en estos pasajes porque hay unas frases que son muy interesantes, no las quise pasar por alto. Entonces ahí al final dice que en el 58 dice: cuando oyeron los vecinos y los parientes, y esta es la frase que quiero resaltar, que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Esa frase, Dios había engrandecido para con ella su misericordia. Esa es la frase que me hizo quedarme bastante en el pasaje. ¿Cómo Dios había engrandecido para con ella su misericordia? Pues le había concedido tener un hijo. Hay que entender que para los judíos, para el pueblo de Dios, por la misma palabra de Dios, para ellos era un privilegio tener hijos. Muy diferente a nuestra generación. Nuestra generación es un asunto que no es como considerado para los judíos un honor o una alegría. El hermano Thomas Manton decía: por cierto que aquellos que temen a Dios no debían contar aquello que para el pueblo de Dios es una felicidad como una carga. Los hijos, según la Escritura, son una bendición. Hay gran cantidad de pasajes que nosotros podemos observar eso. Por ejemplo, leamos el Salmo 128, verso 3 y verso 4. Cómo Dios describe a un hombre bajo su bendición, cómo Dios describe a un hombre cuya vida ha tenido el favor de Dios o la misericordia de Dios. Y el Salmo lo dice ahí en el verso 3, Salmo 128, verso 3, dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. El hombre que teme a Jehová es bendecido
con una buena mujer, una mujer virtuosa, pero también con sus hijos alrededor. Con esto que vamos a hablar hoy, no estamos diciendo que aquellas mujeres o aquellas personas que no se les concede el don de tener hijos, pues de alguna manera no sean bendecidos de parte de Dios. Antes de seguir podemos leer un pasaje en Isaías 56, verso 4, donde el Señor nos muestra que aquellos eunucos o aquellos hombres o mujeres que se apartaron para el Señor, no se casaron, escogieron la soltería como un camino de servir al Señor, o aquellos hogares que tal vez no se les concedió el don de tener hijos, pues no es que sean menos bendecidos, pero sí, hoy vamos a resaltar pues ese privilegio que el Señor le concede a algunas mujeres y la responsabilidad que con ello viene. Dice Isaías 56, verso 4, dice, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guardan mis días de reposo. Eunucos era pues claramente que no podían, que escogían no tener familia y escogían no tener hijos por causa del Señor. Y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. En ese caso tenemos el ejemplo de Pablo. En ese caso también podemos tener el ejemplo de Timoteo. Personas que fueron escogidas y apartadas para el Señor mismo. Y dice, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Entonces el pasaje en el verso 5 nos dice que hay personas que tal vez son eunucas, que no se les da el privilegio de tener hijos, pero que, mira cómo volvamos a leer ahí en el 5, dice, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Entonces ese pasaje nos muestra que, bueno, hay personas que son eunucas por causa del Señor, no tienen hijos, pero si ellos buscan al Señor, guardan el pacto del Señor, escogen servir al Señor, el Señor le va a dar un nombre mejor que tener muchos hijos, que hijos e hijas. Tenemos el caso de Pablo, que no tuvo hijos, pero que llegó a ser un hombre muy recordado hasta el día de hoy por el trabajo que Dios le dio. Entonces, bueno, miremos un poco lo que era el pensamiento para las mujeres acerca de tener hijos en las Escrituras. Tenemos algunos pasajes donde las mujeres sufrían en algunas épocas por no tener hijos. Hoy en día, cuando la mujer se entera que tiene hijos, es que sufre. Pero en el pensamiento bíblico era totalmente lo contrario. A tal punto que ahí en Génesis 30, verso 1, Raquel, que era la esposa amada de Jacob, le dice unas tremendas palabras a Jacob porque no le daba hijos. ¿Sí? Y bueno, vamos a leer algunos otros pasajes. Si usted puede ir rápido, vaya. Si no, se los voy a leer porque solo quiero resaltar una frase. Génesis 31 dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Y decía Jacob, dame hijos o si no, me muero. Mira cómo hablaban estas mujeres. Raquel le decía a Jacob, bueno, ¿me das hijos o me muero? Porque ella veía que las otras mujeres tenían hijos y ella no. Y siempre el no tener hijos era considerado una deshonra para las mujeres, para la familia como tal, pero especialmente más una mujer cuando el esposo tenía otras mujeres y las otras mujeres sí podían tener hijos y ellas no. Tenemos el caso también en 1 Samuel 1:8, donde no vamos a leer las palabras de Elcana, de Ana, sino vamos a leer las palabras del Cana. O sea, no vamos a leer las palabras de Ana, sino las palabras del Cana. ¿Cómo hablaba este hombre al ver a su mujer en una situación porque ella no podía tener hijos? Entonces mira lo que él le dice a ella. Dice, y el Cana, su marido, le dijo, 1:8, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Entonces él mismo con la siguiente pregunta nos muestra por qué era la situación de Ana. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? O sea que Ana no, estaba llorando, estaba dejando de comer y estaba deprimida porque no podía tener hijos. ¿Ustedes no creen que en nuestros tiempos las cosas han cambiado?
si la que llora y la que se deprime? Hermanos, no sé si me da más temor hablarle a los hombres en estos días o a las mujeres, porque vivimos un mundo tan distorsionado o tan ajeno a la verdad de Dios que las cosas que vamos a decir hoy son... Pero aquellas mujeres piadosas, de fe, amaban, deseaban, lloraban y se afligían porque deseaban tener hijos. Sigamos. Volvamos a Lucas. Claro que hay que ver que, hermanos, la caída del pecado ha traído una ruina a todos los aspectos de la vida del hombre, especialmente aún a los familiares, los matrimonios, los hijos, pueden llegarse a volver algo muy, muy amargo, algo que la Biblia considera que es una bendición. El pecado y la necedad del hombre lo puede volver una maldición. Los tiempos que vivimos pueden volver el asunto algo muy, muy difícil. Pero pensemos en un hogar como el de Zacarías, el de Elizabeth, donde es un matrimonio bien formado, dos personas piadosas que honran a Dios, que obedecen a Dios, que tienen establecido un matrimonio delante de Dios. Pues lo menos que debe esperar un hogar así es tener hijos, ¿no? Porque uno entiende el caso de la muchacha que con su novio queda embarazada sin haberse casado, sin tener una estabilidad económica, sin haber llegado a una madurez. Uno nota que la muchacha pueda sentirse deprimida, uno nota que la muchacha pueda sentirse afligida porque tal vez el hombre es irresponsable, no trabaja, es un sinvergüenza. Bueno, hay situaciones diferentes. Pero en el ambiente o en el círculo de un matrimonio piadoso como el de Elizabeth y Zacarías, pues el hijo era una bendición, ¿no? Era la respuesta a la oración. Entonces, bajo ese contexto, pues el asunto se puede volver algo muy precioso. También hay que decir que el hijo malcriado, el hijo consentido, el hijo que se vuelve un ídolo para los padres, con el tiempo se puede volver una maldición. Pero el hijo educado, corregido, criado en el temor de Dios, bajo la escritura y los principios de la palabra, puede llegar a ser una gran bendición para sus padres. También depende mucho de la crianza y de la dirección que él reciba en el hogar. Entonces, bueno, leamos Lucas 1:58. Dice, aquí el pasaje donde comenzamos. Dice, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Y esa es otra cosa, a veces la mujer puede sentir alegría, pero a veces la misma familia o la sociedad le dice, embarazada. Y hacen una cara como si se hubieran enterado que estaba enferma, no hubiera sido tanto la tragedia, pero es el pensamiento de la época. Es el pensamiento del que necesitamos librar nuestras mentes caídas. Es el pensamiento de una sociedad antivida como la que nosotros vivimos hoy, donde el aborto pues es altamente difundido y discutido aún por el gobierno, y donde la sociedad y aún los mismos creyentes han abandonado los principios bíblicos y el amor a Dios y a la descendencia que Dios quiere que nosotros tengamos para Él. Bueno, como decíamos, ¿por qué la misericordia para con ella? Ustedes se acuerdan que ahí en el Lucas 1:7 se decía que ella era estéril, que por esa causa no habían tenido hijos. También puede estar relacionado el pasaje a eso. Pero la misericordia de ella o el privilegio que el Señor le concede a Elizabeth de ser mujer es un asunto tan importante que, como yo les decía, no quise pasar por este texto. Un hermano decía que aparte de la predicación de la palabra, el ministerio más loable que tiene el pueblo de Dios es la crianza y la educación de los hijos. No hay tal vez obligación fuera del ministerio de la palabra más loable que se le pueda encomendar a un hombre y a una mujer. ¿Por qué? Porque es un servicio que se hace directamente a Cristo o a la descendencia que ha de ser de Cristo. Es un servicio que trae grandes bendiciones para la iglesia y aún para la sociedad. Un hermano llegaba a decir que la familia es el gran seminario de Dios y de las naciones. Como la fe surge y crece y se fortalece primeramente en el ambiente familiar, también hay que saber que Satanás está dispuesto a destruir la fe
primeramente en esos ambientes. Entonces necesitamos enseñarle a los hombres y a las mujeres a ser primeramente piadosos para con los suyos, como lo dice primera a Timoteo. Entonces, vamos a resaltar, aunque el pasaje no nos da mucho, sí vamos a resaltar acerca del privilegio que el Señor le concede a Elizabeth y a algunas mujeres. No a todas, porque hay algunas mujeres que deciden quedarse en soltería para Dios, o hay mujeres que aunque se casan, Dios no les concede el privilegio de tener hijos. Pero especialmente nos hemos de referir en esta noche a las que son llamadas a este gran privilegio, porque Dios lo considera un privilegio y una gran bendición de ser madres. Vamos a ir a 1 Timoteo 2. Vamos a tratar este asunto cogiendo el pasaje más difícil de explicar en relación a esto. Un pasaje que surgen muchas preguntas, pero que es muy precioso en relación a lo que estamos diciendo hoy. 1 Timoteo 2, verso 11, donde trata aspectos muy controversiales, pero si el Señor nos permite trazarlo de la manera como la palabra lo traza y como el Espíritu nos lo muestra, vamos a entender muchos asuntos. Yo pienso que estudiando este pasaje claramente resolvemos grandes preguntas que hay en torno al rol de la mujer en la iglesia y en torno al tema que vamos a tratar hoy especialmente. Entonces, 1 Timoteo 2, verso 11 dice: viene hablando de algunos aspectos de la mujer, cómo vestirse, cómo conducirse, porque Pablo está poniendo en orden la casa de Dios. En la casa de Dios debe haber temor en muchos aspectos. Él viene hablando de cómo la mujer piadosa se debe caracterizar por su manera de vestir, por su decoro, pero viene a hablarnos de otras cosas, que son las que vamos a tratar nosotros hoy. Dice en el 11, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ese es el mandamiento bíblico. La mujer ha sido puesta en la casa de Dios, y en la casa de Dios hay un orden, y ese orden es que Dios ha puesto al hombre como cabeza, y el ministerio de la palabra y la autoridad en la iglesia es algo exclusivo de los hombres. En estos días escuchaba a un predicador, un muy buen mensaje. Él dice que estaba un día compartiendo en su congregación, acabó el mensaje y se le acercó una mujer. Pastor, es que yo quiero escribir, aquí preparan a las mujeres para el ministerio. Entonces el pastor le dice: hermana, las mujeres no son llamadas al ministerio. Y la mujer le dice: pastor, vivimos en el siglo XX. Entonces el hermano le responde: así viviéramos en el siglo 40. El ministerio no fue dado para las mujeres. Bíblicamente no fue dado. Pero hay un porqué. Porque la Biblia no solo nos dice sí o no, sino Dios en su gracia nos explica por qué. Porque tal vez esto a primera vista suene como difícil. Es increíble, yo he predicado cosas y a veces ni siquiera se levanta la mujer a decirnos cosas, sino es el mismo hombre, hermano. ¿Y por qué? Pero el mismo Pablo explica por qué. Dice: porque Adán fue formado primero y después Eva. Y hay otros pasajes en 1 Corintios que dice que no fue creado el hombre por la mujer, sino la mujer por el hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que la autoridad delegada de Dios al hombre fue por causa del propósito que tenía con el hombre. Y por causa del propósito que Dios tenía con el hombre, lo crea él primero. Y a ella la crea para ayudar al hombre a llevar a cabo el propósito que el hombre tiene. Entonces el primer porqué es cuestión de diseño. Dios diseñó al hombre con un propósito y diseñó a la mujer con un propósito, y conforme a ese propósito le dio roles específicos, no solo en el hogar, sino también en la iglesia. Ese es el primer porqué. El segundo porqué viene después. Y otro porqué. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. O sea que el segundo porqué fue a causa de la necedad que causó, o la necedad que tuvo Eva
en Génesis. O sea, la mujer no se les da a enseñar la palabra de Dios porque doctrinalmente ella fue incorrecta cuando trató el asunto con la serpiente y fácilmente se dejó engañar. Entonces, por causa de esa necedad, el ministerio de la palabra se le fue quitado a ella y se le deja exclusivamente al varón. Porque cuando la serpiente le dice a Eva, con que Dios ha dicho, ella dijo, Dios me ha dicho, de todos los árboles podemos comer menos del que está en el centro, ni tocarlo. Entonces, si usted comienza a enseñar el pasaje, Dios no había dicho que no podía tocarlo, sino que no podía comer. Entonces, ¿qué hizo Eva? Le añadió a la palabra. Entonces, Dios de una vez, por causa de la creación, del diseño y de la caída, Dios descarta esta responsabilidad a la mujer. Entonces no le permite enseñar la palabra ni tener autoridad, porque también en un comienzo ella fue la primera que se reveló a lo que Dios había dicho, pero incurrió en transgresión. Pero el asunto podríamos quedar, uy, no hay, terrible, no esto, no aquello, no. Pero hay un pero, o no un pero, sí, un pero. O sea, a pesar de que la mujer, por causa del diseño y de la caída, no se le permite enseñar la palabra, o sea, no se le permite ejercer el rol de autoridad ni en la iglesia, ni en el hogar, ni enseñar la palabra en la iglesia, pero hay como que algo que sí se le permite, y hay algo que se le concede, y que ese algo es lo que va a representar su rol como mujer en el propósito de Dios. ¿Cuál es el asunto? Pero se salvará engendrando hijos, pero con una condición, o varias. Si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Entonces nuestro pasaje a tratar va a ser este. ¿Cómo así que la mujer se va a salvar teniendo hijos? Entonces, antes de comenzar a tratar el pasaje como tal, queremos aclarar lo que significa se salvará. Porque ese pasaje genera muchas preguntas. Cuando uno está hablando de la salvación, este es uno de los pasajes que surge en el asunto. Entonces, vamos a leerlo, a luz de las otras escrituras para entenderlo. Primero, ¿qué nos significa se salvará? O sea, porque hay cosas que significan se salvará en cierto contexto, pero en este contexto, ¿qué no significa? Entonces, lo primero que podemos decir es que vida eterna, perdón de pecados, no se obtiene, o la mujer no los obtiene teniendo hijos, porque eso sería contradecir las doctrinas esenciales de la fe cristiana. Por ejemplo, Pablo ahí en Efesios 2, verso 8, nos dice que la salvación, la vida eterna, la justificación, el perdón de pecados, no es algo que se obtenga por obras que podamos hacer. Y el tener hijos es en sí una obra. Y si tú vas a la ley, habían muchos de los mandamientos de la ley que tenían relación con nuestros hijos. Entonces podría incluirse entre los mandamientos de la ley ciertas ordenanzas en relación a los hijos. Entonces sería una contradicción bíblica decir que una mujer se salva por tener hijos, porque es una obra. Entonces dice Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque entonces, imagínate, se llegaría al cielo las mujeres que digamos tienen 7 hijos, 8 hijos. Y las que tal vez no pueden tener hijos, entonces perderían la salvación. Entonces es una incongruencia bíblica interpretar el pasaje de esa misma manera. Además, Pablo ahí en Gálatas 6 dice que los que dependen de las obras, aún de la ley, están bajo maldición. Entonces yo no puedo depender de ninguna obra que yo haga para ser salvo delante de Dios, sino la única obra que me permite salvación y vida eterna es la obra de Cristo. Y yo tomo esa obra por medio de la fe. Dice Pablo ahí en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escrito en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo que por la fe
vivirá. Entonces es evidente que el pasaje que estamos leyendo no habla de salvación de vida eterna, no habla de justificación, porque tenemos libros completos como el libro de Romanos, la epístola de Pablo a los Gálatas, la epístola a los Hebreos, el Evangelio de Juan, donde nos muestran que el camino de la salvación para todos los hombres es el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Entonces, ¿qué está hablando Pablo cuando dice que la mujer se salvará teniendo hijos? Si lo hace con amor, con fe, con perseverancia, con modestia, con santificación. Volvamos a 1 Timoteo. Vamos a ver otro pasaje ahí en 1 Timoteo que habla también de salvación, ya no a una mujer sino a un hombre, y también lo relaciona a ciertas cosas que ese hombre va a hacer. Y nos va a comenzar a dar principios para entender de qué salvación está hablando Pablo a las mujeres cuando les está hablando ahí de engendrar hijos. 1 Timoteo 4:16, Pablo le está hablando directamente a Timoteo y le está hablando también de salvación, pero no la salvación que es por fe, que es vida eterna, que es por Cristo Jesús, sino una salvación que tiene que ver con el mismo Timoteo, con el sí mismo de Timoteo. Vamos a leerlo. Dice 4:16, ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros mismos, nuestra alma, nuestra tendencia natural, nuestras características como personas, nuestra manera de ser, de vivir, que es muy peligroso para nosotros mismos. Hay que tener cuidado de ese mí mismo. Por ahí un pastor decía, yo puedo pararme delante de la congregación y decir cuál es el miembro de la iglesia que me ha causado más problemas. ¿Cuál es, pastor? Yo mismo. ¿Sí? Porque ese sí mismo es muy peligroso, no solo para Timoteo, para todos nosotros. Entonces Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. También, si no tenemos cuidado con la doctrina, podemos ser personas muy destructivas para nosotros mismos y para los demás. Persiste en ello, pues haciendo esto, mira esta frase, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo que tenga cuidado de él mismo y tenga cuidado de la doctrina, porque él haciendo esto va a salvarse de sí mismo y va a salvar seguramente de sí mismos a los que los oyeren. Entonces hay algo en la Biblia que en muchos pasajes que se habla de la salvación del alma. Pedro, Santiago, el mismo Jesús hablan de la salvación del alma. Dice un pasaje en Pedro, con paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces, hay una salvación que es otorgada por la fe una vez para siempre por la obra de Cristo. Pero hay aspectos de nuestra vida que son salvados por un trabajo prolongado, de paciencia, de trabajo de Dios. Entonces, ¿cómo así? Bueno, vamos a ver que Jesús habló de esto, porque hay algunos hermanos que cuando uno comienza a hablar de la salvación del alma, el alma necesita ser salva. Pero vamos a leer algunos pasajes donde es muy claro. Marcos 8, verso 34. Pues ya Pablo nos está hablando a Timoteo, Pedro habla bastante de eso, Santiago habla de eso. Entonces cuando usted lee esos pasajes de que el justo con dificultad se salvará, es que el justo tiene un alma muy difícil. Y para que el justo se salve a sí mismo, su alma, no está hablando de la salvación del infierno ni la condenación de los pecados, porque Cristo ya nos salvó para siempre de eso. Pero una cosa es que Cristo nos salve del infierno, pero otra cosa es que Cristo nos ayude y en un trabajo nos salve las locuras de nuestra alma. Que eso es bien diferente. Entonces, porque hay personas que su sí mismo es más peligroso que el diablo mismo. Más peligroso que el diablo mismo. Entonces Jesús habló de esto. Y hoy vamos a salvar a nuestras hermanas de su sí mismo. Por lo que dice la palabra. Y a la mujer del espíritu de este mundo, que quiere conformarla a la época, para que ella sí misma pueda ser conformada al diseño y al plan de Dios. Que esto es muy bueno.
Pero el principio se aplica para todos. Marcos 8:34 dice, y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ahí otra vez vuelve el sí mismo. Niéguese a sí mismo. Y yo en estos días, pues que estuvimos grabando el programa de La Verdad Presente, que estamos hablando, comenzamos a hablar de la mujer. Si usted no lo ha escuchado, escúchelo porque es muy complementario a lo que estamos hablando hoy. Hablábamos de que muchas veces que cuando comenzamos a hablar de las mujeres surge la pregunta, hermano, entonces a mí me toca negarme a esto, me toca morir, me toca sacrificar a esto. Hermana, ese es el camino para todos los cristianos. Si usted quiere seguir a Jesús, ese es el camino, no solo para la mujer, sino también para el hombre. Porque, hermano, así como Cristo murió para salvación de todos nosotros, todos los que quieren seguir a Jesús tienen que morir para salvarse a sí mismos, especialmente en el aspecto de su alma. Porque acuérdese, la loca de la casa es el alma. Necesitamos salvarnos de la locura de nuestra alma, de la manera de pensar que traemos, de la manera de ser que somos. Y tome su cruz y sígame. Y ahí es donde lo que Pablo le dijo a Timoteo, lo que Pedro habla, lo que Santiago habla. Ahora Jesús lo explica. Porque todo el que quiere salvar su vida. Y la palabra en el griego ahí para vida es psique. Porque en el griego tú encuentras que el griego del Nuevo Testamento usa varias palabras para referirse a vida. Por ejemplo, cuando se habla de la vida eterna, se habla de zoe en el griego, que es la vida divina. Cuando se habla de la vida del cuerpo, usa la palabra griega bio, que viene de biología, la vida natural de los hombres, de las plantas, de los animales. Pero cuando se habla de la esencia del centro de la voluntad del hombre, la palabra es psique. Entonces, todo el que quiera salvar su ser o su sí mismo, dice que la perderá. Y todo el que pierda su sí mismo, su alma, su psique, o su vida natural en el sentido del alma, por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Entonces Jesús nos habla de que nosotros podemos salvarnos por medio de la muerte a nosotros mismos. En la medida que yo pongo mi ser bajo la cruz de Cristo y me humillo, yo comienzo a hallar mi voluntad y mi vida en torno al diseño y al propósito de Dios. Y más adelante el pasaje nos habla que es una cuestión del alma. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O sea, que está hablando del alma, del sí mismo, de la salvación de nosotros mismos. Una salvación que se obtiene ¿cómo? Cristo murió y por él fuimos salvos del infierno y de la condenación. Tenemos vida eterna y el Espíritu Santo va a venir a morar en nosotros. Pero la salvación de nosotros, de sí mismo, de nuestro ser, de nuestra alma, es un proceso diario que dura toda la vida y consiste en negarnos a nosotros, tomar la cruz y seguir el camino que Jesús o que nos conduce al Señor mismo. ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Entonces está hablando de salvación, pero del sí mismo. Que como Pablo le dice a Timoteo, es muy bueno para Timoteo, pero y también va a ser muy bueno para los demás. Entonces, asimismo, ahora vamos a leer el pasaje de las mujeres otra vez. Yo hice esa pequeña vuelta para explicar lo que no es salvar en el contexto de tener hijos y como usted se va a dar cuenta, lo que sí es en el contexto de se salvará engendrando hijos. 1 Timoteo 2:15, no lo pierda porque ese es el pasaje que nos va a servir hoy como columna del tema que vamos a tratar. Volvamos a leerlo ya con esta pequeña vuelta que dimos. Dice 2:15. Entonces, póngale cuidado antes de leerlo. ¿Qué viene diciendo? Que la mujer
no debe enseñar. ¿Qué leímos que le decía Pablo a Timoteo? Timoteo, tú te salvarás y ayudarás a otro teniendo cuidado de ti mismo y teniendo cuidado de la doctrina. Ahora, en ese contexto, que es algo de los hombres, viene la contraposición a la mujer. Así como Timoteo se salva teniendo cuidado de la doctrina y teniendo cuidado de sí mismo y ayuda a muchos a salvarse, ahora la mujer se salva a sí mismo, beneficia a la iglesia y beneficia mucho a muchos teniendo hijos y educándolos en la piedad. ¿Usted ya comienza a entender? ¿Cómo se le dice a Timoteo, que es un hombre, usted se beneficia enseñando la palabra y la iglesia también, teniendo usted cuidado de la palabra y de sí mismo? Y ahora el Señor le dice a la mujer se beneficia a sí misma engendrando hijos y educándolos en el temor de Dios. ¿Ya está entendiendo el pasaje? Pero se salvará engendrando hijos. O sea que la mejor manera para Timoteo de llegar a cumplir la voluntad de Dios es teniendo mucho cuidado de la doctrina. Y así la mejor manera en que la mujer vuelve al diseño de Dios y cumple el propósito de Dios en su vida es engendrando hijos. Y claro que se sobreentiende que criándolos y educándolos en el temor de Dios. Entonces, un día alguien nos preguntó, porque un día dijimos así, esto no es para la mujer. Entonces dijimos, pran. Entonces, una mujer levantó la mano. Entonces, ¿qué es? Hermano? Entonces le dije, hermana, voltea a mirar a sus hijos. Voltea a mirar a sus hijos. Ese es el rol de Dios para su vida. Y la iglesia será grandemente beneficiada, la generación siguiente y la misma nación. Voltea a mirar a sus hijos. Qué asunto tremendo, ¿no? Juan Calvino, en la exposición de 1 Timoteo, él dice esto. Porque no quiero que piensen que es un asunto de Pablo David. Quiero citar a algunos hermanos. A los hombres rígidos podría parecer absurdo que un apóstol de Cristo no solo exhortase a las mujeres a prestar atención en la procreación de los hijos, sino a premiar este trabajo como religioso y santo hasta tal grado como para presentarlo como instrumento que procura la salvación. O sea, para algunos sería una locura decir que este asunto es importante. Pero ¿cómo será tan importante que Pablo lo relaciona que ella se salva a sí mismo? Es con este aspecto. Claramente, dice el hermano, Pablo no habla meramente acerca de tener hijos, sino soportar todas las penas, los desafíos, los cuales son múltiples y severos, tanto en el nacimiento como en la educación de ellos mismos. Qué asunto, ¿no? O sea, ¿no les parece esto tremendo, hermanos? Decía el mismo hermano, cuando una mujer, considerando a lo que ha sido llamada, se somete a la condición que Dios le ha asignado y no la rehúsa a pesar de las pruebas que esto tiene, o cualquier cosa que pertenezca a este solemne deber, Dios estima esta obediencia más altamente que si en alguna forma ella hiciera una exhibición de sus heroicas virtudes mientras rehúsa obedecer la vocación que Dios le ha encomendado. ¿Qué está diciendo el hermano? Él está diciendo en muchas palabras lo que dice un versículo en la palabra. Mejor es la obediencia que los sacrificios. Mejor es la obediencia. Cuando una mujer toma en serio y honra la vocación que Dios le ha encomendado, es mejor que la mujer que sale a conquistar América para Cristo y abandona su hogar. ¿Sí? Mejor que la mujer exitosa que se llena de dinero en este mundo, pero sacrifica su alma y la alma de sus hijos. ¿Sí?
delante de Dios es mejor una mujer piadosa y obediente al llamado de Dios que la mujer que muestra, como dice el hermano, heroicamente sus grandes virtudes, fuera del diseño y del rol que Dios le ha encomendado. El hermano William Barclay decía, aunque en el comentario de 1 Timoteo no me gusta lo que él dice, porque él lo enfatiza una época como si fuera algo de la época, pero al final dice frases interesantes. Así que quiere decir que las mujeres encontrarán la salvación no en hablar en las reuniones, sino en la maternidad, que es su gran corona. Aparte de los otros sentidos posibles, la mujer es llamada a ser la reina del hogar. Lo dice el hermano. Bueno, pero hermanos, no es solo cuestión, como dice ahí, de tener hijos, sino permanecer en algunos asuntos. Y tampoco, como a veces decimos, no es solo cuestión de estar en el hogar, sino es estar en el hogar haciendo lo que hay que hacer en el hogar. Sí, porque también muchas mujeres que están en el hogar viendo novelas, perdiendo el tiempo en el teléfono. Pero dice ahí Pablo, estamos en el mismo pasaje, ¿se salvará engendrando hijos? Sí, o sea, hay condicionales. Permanecier en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, ese sí nos muestra ciertos condicionales. Entonces, la mujer se va a salvar, y de verdad que los hijos son un gran instrumento de salvación para el alma. Y más para la mujer que está más tiempo con ellos. No quiere decir que el hombre no, pero más para la mujer. Ese sí permanecer implica, o es una exhortación a que ella sea fiel y constante en estos aspectos que Pablo va a decir. Primero, bueno, son tres: amor, fe, amor y santificación. Entonces vamos a leer los tres aspectos, pero aplicarlos directamente a este privilegio y responsabilidad que Dios le ha dado a las madres y a la mujer en el rol del hogar. Hebreos 11, verso 11, hablar de fe. Más que nunca, la mujer necesita mucha fe para esto. Más que nunca. La fe es un ingrediente que debe acompañar la vida de la piedad del creyente. Pero más en nuestros tiempos donde se nos hace gala de que la mujer tiene que hacer ciertas cosas y se le desafía en ciertos aspectos. Muchas veces no se le está desafiando a ciertas cosas, sino se le está desafiando a creer en Dios o a creer en ella misma. Por ejemplo, una de las grandes preguntas que siempre surgen es, hermano, en nuestro hogar, para que haya provisión, los dos tenemos que trabajar. Y la respuesta es, ¿no tienes suficiente fe para confiar que con la provisión que Dios le da a tu hombre pueden vivir? ¿Acaso Dios no alimenta a las aves? ¿Acaso usted tiene que salir y dejar sus hijos y matarse para hacer lo que debería estar haciendo su marido? Y también le decimos a las que no se han casado, si usted no consigue un hombre que es capaz de mantenerla, no se case. No se case. Porque esa es la función y el deber del hombre. Porque también es una tragedia el rol de la mujer, porque el hombre no se ha puesto los pantalones y no ha cumplido el deber que Dios le ha encomendado a él. Entonces es una cuestión de fe, ¿sí? Pero ¿cómo debe ser? Criar a los hijos perseverando ¿en qué? En la fe. Yo venía para acá, hay un muchacho drogadicto, nosotros lo vimos como de Los Pasos, comenzó a consumir droga, ahorita vive en la calle, anda sucio. Pero cuando yo venía por acá se estaba comiendo tremenda presa de pollo. Seguramente los vecinos, como lo conocen, los de los restaurantes y todo, le dan de lo que sobra. Pero yo me ponía a pensar, si Dios alimenta y usa la misericordia de las personas para alimentar a un hombre que está en semejante grado de decadencia por su pecado, ¿cómo no puede alimentar a sus hijos que quieren obedecerle y honrarle en todo? ¿No dijo Jesús,
Si yo alimento las aves de los cielos, no voy a alimentar a vosotros. ¿Cuánto valéis más vosotros? Entonces, como decíamos hace 8 días, mejor pobres, pero andando en integridad, que con mucho dinero y perdiendo nuestra alma y el alma de nuestros hijos. Porque, hermanos, no se los digo por exagerar, es que si yo podría decir que todos los problemas de hijos rebeldes en contra de la doctrina y en contra de la fe de sus papás, muchas veces surgen de una falta de educación familiar, y la mayoría de los casos la mamá no estuvo en la crianza de ellos. ¿Sí? Es que no es por decir todos. La mujer es culpable en nuestra generación de abandonar a sus hijos a la crianza de los abuelos, a la crianza de una nana o a la crianza de un colegio. No tienen ni 2 años y ya están poniéndolos en manos de un jardín a que el jardín los eduque, cuando muchas veces no hay necesidad. No hay necesidad. Y nosotros debemos desembarazarnos de esas cuestiones que ni se acercan un poco a lo que Dios ha dicho. El Señor nos ayude. Si bien la nana, los abuelos, el jardín, el colegio le puede ayudar en algún momento, no puede suplantar la responsabilidad y el rol de la mujer. Son ayudas. Aún la misma iglesia es una ayuda, pero no puede suplantar el rol que Dios le ha encomendado al varón y a la mujer. Y espero no hacerme su enemigo por decirle la verdad, hermano. Pero se lo digo con todo temor y con la autoridad que nos da la Biblia para decírselo. Dice Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, o sea que para tener un hijo hay que tener fe, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea que Sara creyó que como Dios le había prometido ese hijo, en el momento de parto por la fe se unió a Dios y tomó la fuerza necesaria para aún dar a luz a ese bebé. Hermano, como un hermano decía, ciertamente el alumbramiento es el lugar donde la mujer expone su vida para que nazca una nueva vida, y se necesita fe. Pero así como se comienza con fe, ella debe continuar los días de la crianza de esos niños con la misma fe. La fe es un asunto que demanda, o en la vida cristiana se demanda fe en todos los aspectos de la vida. Pero ciertamente para los desafíos del tiempo presente y la educación de nuestros hijos, con toda la paciencia que se requiere altas dosis de fe para llevar a cabo el rol llamado a ejecutar o hacer. Pero ¿en qué se mantuvo Sara? Creyó que Dios era fiel. Y ahí es donde debemos comenzar a aprender a ser piadosos y comenzar a tomar decisiones creyendo que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios nos va a ayudar, que Dios no nos va a dejar en vergüenza, que cada vez que estemos en situaciones difíciles, en conflictos, en desánimo, nos vamos a volver a Él y Él nos va a dar las fuerzas necesarias para poder educar esas almas para su gloria y su honra. No confiando en nosotros mismos, sino confiando en que la gracia de Dios nos va a capacitar y nos va a hacer los padres y va a ser de nuestras esposas las madres que nuestros hijos necesitan. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido. Y Él dijo, yo te ayudaré, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hebreos 11, verso 23, pasajes de la fe que tienen que ver solo con el nacimiento de aquellos hijos.
Hebreos 11, verso 23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, ¿en qué época nació Moisés? En una época donde el rey había mandado matar a todos los niños judíos, varones. En una época donde el sistema de gobierno y el faraón de la época odiaba a los hijos de los judíos. Hermano, usted se sorprenderá de las estadísticas del aborto que existen en nuestros días, hermano. En Estados Unidos, para el año 2005, más o menos, la estadística de los niños que han muerto en los últimos, creo que 5 años, triplicaba las estadísticas de los hombres que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Y todos fueron asesinados con el consentimiento de sus madres. Tenemos un sistema de pensamiento asesino en nuestros días. El lugar que es más seguro, quería ser más seguro para una criatura, para un hombre, que es el vientre de su madre, es el lugar donde descuartizan, trituran y matan a los niños hoy en día, hermano. Y hasta tenemos un gobierno que lo está promoviendo. Pero ¿qué dice la palabra? Que las parteras en Egipto, hermano, tuvieron más temor de Dios que de Faraón. Y a escondidas salvaron la vida de muchos niños. Señor, permita que muchas mujeres tengan más temor de Dios que de los hombres, a tal punto que estén dispuestas a salvar la vida de sus hijos. Y hermano y hermana, cuando una mujer toma la decisión para salvar a los suyos, no solo está salvando a los suyos, sino acuérdese, está salvando a sí misma. Se está salvando a sí misma. Por sus padres, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Entonces, primero que se le pide a la mujer, que ella debe tener sus hijos y criarlos con fe. No solo implica que ella debe ejercer una fe práctica, sino también implica que ella debe instruir a sus hijos en su fe. Dice la palabra, y predicar el evangelio a toda criatura. Y otra vez, como decíamos, voltee su mirada hacia sus hijos. Voltee su mirada hacia sus hijos. ¿Qué más se le pide a la mujer? En estos temas, no es como cuando hablamos del hombre, nadie dice amén. Si permaneciere en fe, y ahora la siguiente palabra, amor. Ay, ahí es donde está la clave. Vamos a ir a 1 Corintios 13 en este contexto y usted va a ver cómo esos pasajes son tan preciosos. Mi querida hermana, si usted hablar en lenguas humanas y angelicales, eso usted lo puede aplicar a todas esas profetas y apóstoles de nuestros días. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Saben qué, hermano? Cuando hubo el debate acerca de la adopción de los hijos, que cogieron a estos hermanos y los acribillaron en esos lugares, algo que fue un golpe muy bajo, pero terriblemente cierto, fue lo que le dijeron a los ponentes del ¿cómo es que se llama del referendo? A los 2 ponentes les dijeron, bueno, cuéntenos cómo ustedes educaron a sus hijos. Oye, hermano, qué golpe tan bajo. Ni el hombre ni la mujer que estaban ahí educaron a sus hijos. Y estaban definiendo una ponencia acerca de la educación de los hijos y de la adopción. Terrible, hermanos. Terrible que en muchos lugares donde nosotros hablamos de amor, no se practica ni en los mismos hogares. Porque la mujer muchas veces por amar su profesión o por alcanzar el éxito que ella siempre ha anhelado, es capaz de sacrificar la vida de sus hijos. Terrible, ¿no? Señor nos ayude. Vengo a ser como metal que resuena, hago ruido, o címbalo que retiñe. Hay mucho ruido en la iglesia, hermano, pero solo ruido, porque no hay amor.
Y el amor, como decía 1 Timoteo, primeramente hay que enseñarnos a ser piadosos con los nuestros. Con los nuestros. Yo he hablado con hermanas, de verdad, no me lo estoy inventando, que tenían el ministerio de escuela dominical. Y yo les preguntaba, hermana, ¿y estás educando a tus hijos? No. Estaban educando un montón de niños los domingos, pero nunca educaron a sus hijos en la casa. Entonces, qué incongruencia, hermano. Qué incongruencia. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que aún trasladase los montes, este es el del ministerio de Débora para las naciones. Pero si usted no tiene nada de amor, ¿qué? De nada me sirve. Y no tengo amor, nada soy. Y mire, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y ahí usted comience, porque esto usted debería escribirlo en la pared de su casa cuando educa a sus hijos. El amor es sufrido. El verdadero amor conlleva sufrimiento. Sufrir con ellos, sufrir sus etapas, sufrir sus necedades, sufrir sus rebeldías, sufrir sus... Pero a la vez es venir. O sea que el amor se debe caracterizar en un hogar porque es bueno, es bondadoso. No tiene envidia. Imagínate una mamá siendo celosa de un hijo, eso es como incongruente. Pero a veces pasa. Por ejemplo, cuando el varón le da más lugar o importancia a los hijos que a la esposa, puede ocasionar eso en la mujer, que la mujer tenga envidia de sus propios hijos, porque sus hijos le roban el corazón del hombre. Entonces el varón tiene que tener equilibrio para que eso no suceda. No es jactancioso, no se envanece. Mira esa frase, no hace nada indebido. Con estos pasajes responderíamos muchas preguntas. Hermano, yo siendo esposa y teniendo hijo, ¿puedo hacer esto? ¿Hasta qué punto es debido y hasta qué punto beneficia a los suyos? Porque si usted ama a los suyos, no va a hacer nada que ponga en riesgo la vida de los que Dios le ha encomendado. Y ahí, mire, este sí es tremendo. No busca lo suyo. Ay, hermano, es que yo quiero trabajar para darle lo mejor. ¿Qué es lo mejor? ¿Un mejor celular? ¿Mejores tenis? Eso no es lo mejor. Lo mejor es que es ella misma. No se irrita. Uy, esto sí que es difícil en los... No, pues sí es bien difícil. No se irrita. Airaos, la Biblia dice airaos, pero no pequéis. Su hijo le puede sacar algunas rabias, pero usted debe tener cuidado de que su hijo no lo vea a usted como su enemigo. No guarda rencor. No guarda rencor. No se goza en de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. ¿O está dispuesto a sufrir? Fe, ¿se acuerdan? Todo lo cree. Todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías... Porque si estamos hablando de esto, lo que hace el hombre ahorita de predicar y todo eso, acabará, hermano. Porque eso cesará. Pero hay cosas de la piedad que nunca van a cesar, que son más importantes. Y aún el que debe predicar ha de aprenderlas. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Y en últimas palabras, para la madre. La madre, porque hoy estamos hablando eso hoy. Las palabras de Jesús. No hay un amor más grande que el que dé su vida por sus amigos. En este caso, sus hijos.
No hay nada, hermana, más grande que alcanzar Suramérica para Cristo. Que usted entregue su vida por sus amigos. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una generación que Jesús dijo, como la maldad aumentaría, el amor de muchos se enfriaría. No sea usted esas que se ha dejado enfriar por la maldad de nuestros tiempos, hermanos. Sino usted sea esas mujeres que permanecen en fe y en amor. Otra palabra, santificación, ¿se acuerda? Pero se salvarán engendrando hijos si permanecieren en fe, amor y santificación. La palabra santificación es agiasmos en el griego, que de alguna manera quiere decir santidad o dedicación, dedicarse al Señor o a algo. Por ejemplo, Pablo habla ahí en Romanos 1, verso 1, ¿quiere leerlo conmigo? Y Pablo dice de esto, de su llamamiento, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Si estuviéramos parafraseando la Biblia para la mujer, hoy en día la Biblia para la mujer, pero lo único es que la tapa es diferente de color, pero es la misma. Pero si estuviéramos traduciendo la versión para el rol de la mujer, deberíamos decir, mujer, sierva de Jesucristo, llamada a ser esposa y apartada para ser mamá y educar a mis hijos en la fe gloriosa de Jesucristo y en el temor de Dios. Eso es santificación. Santificación es la conciencia, como la que tenía Pablo, de que Dios lo había apartado para algo muy específico. ¿Cuál era lo específico de Pablo? Predicar el evangelio. ¿Cuál era lo específico de las mujeres que estamos leyendo ahí en 1 Timoteo? Ser madres y educar a sus hijos. O sea que, mi querida hermana, usted no se debería agachar la cara, sino pararse con toda nobleza, y cuando le pregunten ¿a qué le ha llamado Dios? Dios me ha apartado, me concedió el don de ser esposa, ahora me concedió el don de ser madre, y mi deber principal es educar a esos hijos. Tremendo, ¿no? Santificarse, o sea, apartarse para algo. Porque es muy tremendo la mujer que sale a las 6 de la mañana y vuelve a las 7 de la noche a gritar a sus hijos, a exigirles qué han hecho en el hogar, cuando ella no ha estado el tiempo necesario para dedicarle a ellos. ¿Qué les puede exigir? ¿Qué puede esperar de ellos si es que los ha abandonado? A ellos, a la televisión y a la influencia de todo tipo de personas, incumpliendo la responsabilidad que Dios le ha encomendado. La versión de las mujeres para Hechos 6.2, leámoslo. Hechos 6.2. Yo escuché una predicadora muy famosa, no le digo el nombre, así se lo digo para que no lea los libros de ella, Joyce Meyer. Entonces ella da su testimonio. El testimonio de ella es cómo su esposo se ocupa de las cosas de su hogar mientras ella sale a predicar. Entonces ella decía en una predicación, no es justo que yo esté en las cosas de la casa cuando estoy predicando. A eso Dios puso a mi esposa, dando a entender eso. Yo decía, o sea, esa no es la versión de las Escrituras, sino es la versión de Jezabel, que se pone en la iglesia a hacer cosas y a enseñorearse de algo que Dios no le ha puesto. Entonces no lea esos libros, hermano. Hechos 6, verso 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces a ese versículo, ¿cómo lo podríamos decir? Si lo estuvieran hablando una compañía de mujeres piadosas como Elizabeth, Sara o las mujeres de la fe. Entonces, las mujeres convocaron a toda la multitud de los discípulos, a sus esposos, a sus familias, a sus amigos, y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos a nuestros hijos para hacer el trabajo que le corresponde a los hombres.
No es justo. No es justo. Mire, hermano, hermana, no es justo ni para usted, no es justo ni para su hogar, no es justo para sus hijos y principalmente no es bueno para el reino de Dios. La iglesia sufre una gran pérdida en la generación siguiente cuando las mujeres no ocupan su rol, hermano. No es justo. No es justo. Si usted no tiene este llamamiento, por el amor a Dios, no se case. Si usted como mujer no tiene este llamamiento por amor a Dios, no se case. Hechos 6:3. Seguimos leyendo en la versión para hombres, Reina Valera. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo. Entonces eso le podríamos decir a las jovencitas, y no solo a las jovencitas, a las ya casadas. A las jovencitas, buscad pues hombres lo suficientemente varones que tengan la capacidad de ser hombres y se ocupen de la responsabilidad de los hombres, mientras ustedes se ocupan de su trabajo. A las casadas, exhortad a vuestros maridos para que sean lo suficientemente varones para ocuparse del rol que Dios les ha mandado a ellos, y ustedes se ocupen del de ustedes. Y ustedes, ahí en el 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Si fueran las mujeres dirían, y nosotras persistiremos en la educación de nuestros hijos, con fe, paciencia, amor y santificación. Aquello que Dios nos ha encomendado. El pasaje termina ahí en 1 Timoteo 2:15. Si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. La modestia en los pasajes anteriores y en los otros pasajes que hemos leído en las Escrituras está relacionada con ¿qué? Respeto a la autoridad. O sea que ella está en casa, pero ella aprende a ser una buena esposa, a someterse a su varón, a respetar a su varón para que sus hijos aprendan de ella misma virtudes. Modestia también que habla del vestir en las mujeres. Mujer de ser una mujer piadosa, una mujer ejemplo que enseña a sus hijas a cómo vestirse. Porque es increíble, hermano. Yo les digo una cosa que a mí me parece inaudita. ¿Cómo uno tiene que llamar a una hermana de la iglesia, a una jovencita, y decirle que no se puede poner tal ropa, que es indecoroso, que es tentación para los hermanos, y exhortarla a que cambie su manera de vestir, teniendo ella una mamá piadosa? Es increíble, hermanas, que usted no sepa ni enseñarle a su hija lo que es modestia, cómo vestirse, cómo relacionarse con los hombres, y que uno tenga que hacerlo como hombre, porque si no lo hacen en la familia y si está afectando la comunión de los hermanos, tenga uno que decirlo. Es una vergüenza para un hogar eso. El Señor nos ayude a enseñar modestia. La mujer debe enseñar modestia a sus hijas. Volvamos y terminamos en Lucas 1:57. Dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo. No levante la mano, pero a más de una ya aquí ya se le cumplió ese tiempo también, hermanos. Y a las que no se les ha cumplido, llegará el momento que se les cumpla el tiempo también. Y deben prepararse para eso. ¿Sí? Lo más triste es que yo decía en estos días en el programa, hacemos una invitación para reuniones del rol de la mujer o hablar de la mujer. Y llegan las mujeres de 50 años, ya. Hermanita, ¿por qué no fue a la reunión? No, hermano, yo todavía no me he casado. Necesita prepararse. O por lo menos escuchar para decir, no me caso. Una mujer ya de 60 años que crió a sus hijos, que ya se va a jubilar del asunto, ¿de qué le sirve la reunión?
No. Ahí la responsabilidad es enseñar a las más jóvenes. Ahí es, y las mayores están. Hermano, miren, ya esto es algo triste. Triste ver a las hermanas mayores y creando temores y desviando el camino de las mujeres, hermano. Es las pastoras hoy en día. Y muchas ancianas que deberían estar enseñando, ¿verdad?, a las más jóvenes a ser buenas madres, buenas esposas. No lo están haciendo también. Entonces, las más jóvenes, prepárense, porque llegará el momento que les llegue el tiempo. Tarde o temprano, la que tiene esa ansiedad porque quiere casarse, es porque Dios la llama a eso. Tal vez alguno dirá, no, el Señor me ha llamado para la soltería. Bueno, esos son asuntos ya como diferentes. Pero lo normal y lo que deseamos es que la mayoría de hermanas se casen con hermanos y levanten hogares en el temor de Dios. Y hay que prepararnos para eso, para que una prédica como esta no les caiga como baldado de agua. Porque nunca lo habían escuchado. Porque nunca se lo habían enseñado. Cuando se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Entonces, si Dios ha engrandecido su misericordia para con alguna de nuestras hermanas, nos gozamos con ella. Esperemos que ella también se goce en el supremo llamamiento que Dios le ha concedido. Señor nos ayude. No quise pasar por este pasaje encima porque sentí mucha carga y creo que era del Señor, porque nunca habíamos tratado estos asuntos así tan claramente. Entonces el Señor nos ayude para guardar su palabra y acuérdese, el que se avergüenza de las palabras de Jesús en esta generación perversa, Él también se avergonzará de cuando Él venga en su gloria. Debemos levantar en alto el verdadero feminismo bíblico. No avergonzarnos, porque el otro feminismo es diabólico, hermano, y tiene como fin destruir a la mujer, su familia, sus hijos, y en últimas eso es como de las piezas claves, hermano. Hay una mesa, si usted le quita una de esas patas que es clave, se cae la mesa. Eso ha pasado en la familia, eso ha pasado en la iglesia y en la sociedad de nuestros días. Es por esto. Señor, nos dé el temor suficiente para enderezar nuestros pasos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, te pedimos que no caiga a tierra seca, Señor, sino que dé mucho fruto, Señor, en nuestras vidas, Señor, en nuestros hogares, Señor, en tus hijos y tus hijas, Señor. Que podamos entender, Señor, cuál es la buena voluntad agradable y perfecta que tú has determinado para cada uno de nosotros, Señor. Que podamos obedecerla con todo amor, con todo deleite, Señor, con todo anhelo, con toda fe, Señor. Y que podamos seguirla, Señor. Señor, el salmista decía, hazme entender tus mandamientos, Señor, para obedecerlos, Señor. No solo queremos entender, sino cada vez que tú nos llames a tu camino queremos obedecer, Señor. Ayúdanos a hacerlo con toda fe, con toda diligencia, con todo amor, con toda santificación, con toda modestia, Padre. Con toda modestia, Señor. Tú eres nuestro Señor Jesús. Queremos honrar tu palabra y seguirlas. Ayuda, oramos por nuestras hermanas, Señor. Por esa alta responsabilidad que tú has puesto sobre ellas, Señor. La educación de nuestros hijos, Señor. Oramos para que tú les des sabiduría, amor, fe, Señor. Fortaleza, perseverancia, Señor, en este gran deber que tú les has encomendado. Oramos para que tu palabra corra y limpie la mente de muchos y muchas, Señor.
que ha sido corrompida por el espíritu de esta época, Señor, distorsionada, Señor. Tú les ayudes a tus hijos, Señor, a poder edificar sus casas, Señor, sobre la roca que eres tú y tu palabra, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Ao leão de Judá.